Muy bienvenidos a nuestra serie de clases acerca del Antiguo Testamento. Pues ya hemos pasado a través de los libros históricos, los libros de Torá, libros poéticos o de sabiduría, y hemos llegado al punto de los profetas. Y en esta sesión lo que quiero compartirles acerca de los profetas, pero en una manera general. Vamos a hablar de lo que es la profecía y cómo Dios habló a los profetas y les usó para tener un entendimiento de su ministerio, para que cuando entramos en estos libros podamos entender lo que hay, ¿ok? Esa es la idea. Vale mucho entender, sabemos que sí, los profetas hablaron con la voz de Dios, pero ¿por qué y cómo escucharon? ¿Cómo fueron llamados? Vamos a hablar de eso también, porque todo eso yo creo nos da un mejor entendimiento de su ministerio, y además de su ministerio y cómo lo interpretamos, cómo lo leemos, cómo lo estudiamos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con definición de la palabra profecía. Este vino del diccionario Webster's en inglés, y yo lo traducí desde inglés. Es un prediciendo, una predicción, una declaración de algo por venir. Como solo Dios sabe los eventos del futuro con seguridad, nadie otro puede decir con seguridad, o alguien que ha sido informado por parte de Dios. Puede ser una profecía verdadera. Entonces, las profecías en la Escritura, cuando son cumplidos, nos dan una evidencia enorme del origen divino de la Biblia su mismo, porque los que profetizaron no tuvieron la habilidad para predecir, sino que Dios les instruyó. Entonces creo que eso es una buena definición de fundamental de lo que es la profecía y lo que está en estos libros, ¿ok? Dice en el Nuevo Testamento, hablando acerca de la profecía, pero el que profetizía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiero hablar de eso un momento y vamos a verlo en detalles. Hoy en día, en las iglesias que aceptan la profecía, como la profecía moderna, no estoy hablando de profecía bíblica, hay una actitud de que la profecía del Antiguo Testamento fue algo duro y la profecía del Nuevo Testamento es algo para agradecernos, para que nos sentimos bien. Bueno, hay solamente un libro de profecía en el Nuevo Testamento, y es el libro de Apocalipsis. Y me parece como es la profecía más dura de toda la Biblia. Eso está nuevo. Entonces, estas tres palabras son tomados como son palabras muy positivas, muy nos da alegre, pero por la verdad son palabras duros, son palabras de corrección. Entonces, quiero que miramos a estas palabras para entender mejor lo que es la profecía, ¿ok? Primeramente, hay tres palabras: edificación, exhortación y consolación. Edificación, eso es si buscamos en la concordancia de Strong's, es la palabra número 3619. La definición dice: el hecho de que alguien que promueve el crecimiento de otro en la sabiduría, piedad, santidad y gozo cristiano. Bueno, ¿cómo se puede promover crecimiento en piedad, en santidad, en sabiduría? Puede ser: hermano, Dios te ama como eres. Dios está bien gozoso, que no está diezmando, pero está bien. No. Esas son palabras para edificar a uno, para decirle que tiene que levantarse. Son palabras duras. Segundo, exhortación. Eso en Strong's es el número 3874. Es una llamada de acercar, convocar, implorar, suplicar, pedir. Palabras de súplica que contienen ruegos, amonestación, ánimo, discurso persuasivo, plática poderosa para instruir, reprender y consolar. Otra vez, palabras duras. No son palabras suavecitos, no son palabras gozosos. No, acércate, no eres bastante acerca.
es una llamada, son palabras duras otra vez con el propósito de que llegamos más cerca a Dios. Y la tercera palabra, consolación, pues tiene que ser positiva, ¿sí? En el Strong's es número 3889. Es cualquier discurso si hecho por el propósito de persuadir, despertar o de calmar y consolar. Pues otra vez, persuadir, despertar, esas son palabras duras. Pero calmar y consolar son más suaves. Entonces, tenemos los dos lados. Pero más que todo, la profecía son palabras duras. Si miramos a la profecía en la Biblia, no son las promesas de las bendiciones de Dios. Son palabras que Dios ha dado por el propósito de cambiar la gente. Encontramos en Isaías un verso aquí que nos muestra el propósito de la profecía. Y en este caso estoy hablando de la profecía como profetizando de un evento que iba a venir, ¿ok? Isaías 48, versos 3 a 5. Lo que pasó, y antes lo dije, y de mi boca salió, y publiqué, y hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no me dieras. Mi hilo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundación mandaron esas cosas. ¿Qué quiere decir todo eso? Es que Dios nos ha dicho, les he dado la profecía para que cuando lo pases, sabes que es yo, que es obra mío. No es un hilo, no es la ciencia, no es la naturaleza, es algo que Dios ha hecho. ¿Ok? Hay una diferencia entre el oficio del profeta y el don de profecía. Los dos son mencionados en el Nuevo Testamento. El oficio es uno que está llamado para ser profeta. Como dice en Efesios 4:11, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 oficios. Entonces, los profetas son uno de esos 5. Pero el don de profecía, dice en 1 Corintios 12, versos 8 hasta 11, porque es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otra profecía, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos el oficio de profeta y vemos el don de la profecía. El que está llamado a ser profeta sí se hace profecía, pero esto no quiere decir que todos que se hacen profecía son llamados a ser profetas. Hemos visto aquí el don de profecía. El don de profecía cae sobre unos a vez en cuando. Eso no les hace un profeta, solamente uno que está usado por Dios, usado por el Espíritu Santo al momento por la profecía. La gran diferencia entre los dos es que el que tiene el llamado de ser profeta es un llamado permanente y hay otras cosas que se juntan con eso, porque los profetas, por ejemplo, son intercesores. Los profetas normalmente tienen un enfoque más grande, más regional o estatal o nacional o hasta mundial. Mientras que uno que profetiza a vez en cuando en la iglesia es uno que tiene visión ya por su iglesia. Nada más. Hay esta diferencia. Entonces, no debemos confundirlos. Si uno a vez en cuando profetiza en la iglesia, gloria a Dios. Pero no son profetas. Pero el que es profeta viene a la iglesia, pero sus profecías no son solamente por la iglesia. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo Dios llama a los pastores, a los profetas, perdóname. Voy a hablar del libro de Ezequiel. Muchos usan Isaías por eso, en capítulo 6. Pero yo creo que se explica a más profundo aquí en Ezequiel. Capítulo 4, versos 3 hasta 5. Y me dijo, Dios hablando al profeta, ¿ok? Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedernio corazón.
y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios tiene una manera para tratar con la gente. 3 pasos. Primeramente les da su palabra. Lo tenemos escrito. Segundamente, les manda un profeta. Porque no escucharon de su palabra, les manda un profeta para darles un regaño, una corrección, una edificación, una exhortación. Y si no escucha al profeta, les manda los hitas. ¿Sabe quiénes son los hitas? ¿Sí? Los medianitas, los filisteos, los amionitas, todos esos pueblos que estuvieron alrededor de Israel. Y Dios les manda a su pueblo para corregirles, para darles la vara, podemos decir. Bueno, hoy en día en el Nuevo Testamento se dice, si uno no se acepta la corrección, no se escucha la corrección, dales a Satanás por la destrucción de su carne para que su alma sea salvo. Es el mismo concepto. Entonces, la profeta viene cuando la gente no escucha de Dios. Y lo interesante es que en los últimos años, los últimos como 20, 30 años, el cuerpo de Cristo ha dicho, mire, ya tenemos profetas entre nosotros, somos muy espirituales. Pues según la manera de Dios, no, es que eres malo. Porque por eso necesitas profetas. Entonces, no soy tan gozoso que tenemos profetas, ¿ok? Mismo capítulo, verso 7. Y les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oí lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, y como lo que yo te doy. Entonces, aunque son rebeldes, háblales, diles mi palabra, pero tú lo recibes. Ezequiel 3:4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Siempre la profeta tiene que hablar con las palabras de Dios, no con sus propios. Verso 7. Mas la casa de Israel no te quiere oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinante de corazón. Pues Dios supo, pero todavía le mandó la profeta. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer un cambio y les estaba dando como la última chance. Él estaba intentando de cambiar su corazón, aunque ellos no lo quisieran recibir. Versos 10 y 11. Y me dijo, hijo de hombre, tome en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entre a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y hablarles y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Hay profetas que dicen, pues ya no me van a escuchar, me voy a quedarme en silencio porque no me quieren, no quieren escuchar esta palabra. Pero no, la profeta tiene que hacer lo que Dios le ha mandado. Y todos los profetas en la Biblia fueron frustrados con esto. Aunque a veces la gente lo recibieron, aunque a veces la gente cambiaron, como con el caso de Jonás y Nínive, todo el pueblo cambió por una palabra profética, pero muchas veces la gente de Dios no recibe la palabra. Verso 16. Y aconteció que a cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diré al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea aparecido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la mandaré de tu mano. Si estoy mandando palabra a un incrédulo, a un pecador, y tú no lo llevas, eres culpable por su sangre. Pero si tú no le amonestarás al impío, y él no se convierte de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
¿Por qué? Porque ha hecho. La profeta no es responsable si la persona obedece o no. Él solamente tiene la responsabilidad para decir la palabra que Dios le ha dado. Si el justo se apartara de su justicia y hiciera maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, en sus justificas que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Otra vez, la misma cosa, en vez de un impío, ya está hablando de un justo. Si está en pecado y te mando a hablar y no le habla, eres culpable. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Okay? Y nadie puede contestar eso, nadie puede dar. Pero si el justo amonestaréis para que no peque, y no pecar, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ok, el misterio de los profetas que vemos en la Escritura fue durante y después del tiempo de los reyes. No lo encontramos durante el tiempo de los jueces. Los jueces básicamente fueron líderes espirituales. Los reyes fueron líderes gubernamentales. Una diferencia. Los reyes necesitaban un profeta o un sacerdote para escuchar a Dios por ellos. Los jueces lo hicieron por sus mismos. Fueron llamados directamente de Dios. Estuvieron acostumbrados a oír de Dios. Se ministraron más durante los tiempos en cual el pueblo negó de servir a Dios. Eso es algo fuerte. Yo hice hace varios años una panorámica de tiempo, una línea de tiempo de todo en el Antiguo Testamento, y hice otro del tiempo de los reyes. Y puse cuáles reyes del reino al norte y el reino al sur, cuáles sirvieron a Dios y cuándo ministraron los profetas y a quién ministraron. Y una cosa que como brincó de esta línea de tiempo es que los profetas trabajaron lo más cuando los reyes de Israel y los reyes de Judá no estuvieron sirviendo a Dios. Casi no encontramos ni un profeta hablando a Judá, el reino del sur, hasta que después de que se cayó el reino del norte. Porque durante todos estos años los reyes sirvieron a Dios. Y no fue hasta que terminaron y empezaron a seguir el mundo que los profetas funcionaron. Pero a Israel, el reino del norte, que cayó en idolatría de inmediato, se empezó de inmediato también los profetas ministrándoles. Entonces, muy claro, bíblicamente, que los profetas mueven más en los tiempos cuando la gente no está escuchando a Dios. Yo creo eso es muy importante, que tenemos este entendimiento. Los profetas no vienen para decir, eres bueno, Dios te ama, Dios te gusta. No, los profetas vienen cuando la gente necesita ser corregidos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo escuchando ellos la voz de Dios? Tenemos esta imagen en nuestras mentes que hemos recibido de las películas de Hollywood, que cuando Dios quiso hablar con la gente del Antiguo Testamento, las nubes se apartaron y una luz descendió sobre la persona y una voz grande y profunda con mucha reverberación que dijo, ¡No! O algo así. Pero Dios nunca ha hablado así. Vamos a ver. Aquí tenemos de Elías, una profeta muy importante a los judíos, la profeta mayor de toda la Biblia. Y cómo Dios habló a él. En el capítulo anterior de eso, él tuvo su gran desafío con los profetas de Baal. Y luego Jezabel, la reina Jezabel, quiso matarle y él corrió por su vida. Y ya estaba en las montañas, escondido en una cueva. Y aquí le encontramos en estos versos. Primero de Reyes, capítulo 19, empezando en verso 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, pobre mío, y busquen para quitarme la vida. Soy triste. Y él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba,
y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Ah, eso es Dios, sí. Pero Jehová no estaba en este viento. Y tras el viento un terremoto. Ah, este tiene que ser Dios, es otra señal. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Por fin llegó Dios. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apreciable y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él un voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Eso es muy interesante. Aquí tenemos una profeta. Tiene experiencia en comunicar con Dios, en escuchar la voz de Dios. Y aquí vienen 3 señales. Cuidado por las señales, no siempre vienen de Dios. Y no hizo nada. 3 señales poderosas, fuertes. Bueno, un viento tan fuerte que rompe las peñas de los montes, eso es poderoso. Y él estaba sentado allá en la cueva, no hizo nada. Pero cuando todo se tranquilizó, cuando vino el tiempo callado, ya salió. Porque Dios siempre ha hablado con una voz suavecito. Tenemos una imagen falsa de la Biblia, del ministerio de los profetas. Dios no habla más claro a los profetas. Los profetas saben cómo escucharle. Dios nunca ha gritado a nadie. Dios siempre ha hablado con esta voz suave. Y ellos tuvieron que aprender cómo escuchar. Mira, ¿qué tanto ha escrito estos profetas? Isaías, por ejemplo, el profeta que escribió lo más. Cada palabra de eso se escuchó de esta voz suavecito. No fue un voz alto. Así habló Dios a los profetas. Dios no ha cambiado. ¿Ok? Dios habló a los profetas en varias maneras distintas, aunque siempre habló con voz suave. Podemos ver varios ejemplos en los varios libros y cómo se comunicó con los varios profetas, como con Jonás le dio dirección. Vete allá en Nínive. Dirección. Habacuc en conversaciones. Es la única profeta, eso es muy raro. El único profeta con quien Dios habló y se anotó allá en su libro las conversaciones, las pláticas que tuvo con Dios. En Ezequiel, con muchas acciones, Dios le dijo, vete a ver eso, vete a eso, y le mostró a través de cosas. Pero más que todo, lo más común fue que Dios habló a los profetas en visiones y sueños. No les habló con adjetivos. Les habló y lo que ellos hicieron es que escribieran lo que ellos han visto. Como dice muy claramente en el libro de Apocalipsis, Juan estaba allá. Yo miré al cielo y lo vi. Y explicó, escribiendo lo que ha visto. Son escritos en una manera poética para mover las emociones. Pero todo es lo que ellos han visto. ¿Ok? Muchas veces los profetas fueron hasta demasiado dramáticos en presentar sus mensajes. Como en el libro de Hechos, vino un profeta a Pablo y sacó el cinturón de Pablo, que fue una cuerda, y ató sus propias manos y dio a Pablo. Así se ataron las manos del dueño de este cinturón. Muy dramático. Y yo he visto unos que son tan dramáticos, se parece ridículo. Y en la Biblia también. Pero así el mensaje tiene más impacto. Ellos tuvieron que dar un mensaje con impacto. Y por esa razón hablaron de una manera de impacto. A ser profeta les cargaron la responsabilidad de mantener una relación muy pegada con Jehová Dios. Los profetas muchas veces vivieron solitos, salieron del pueblo, se escondieron para orar, porque necesitaban mantener su relación íntima con Dios para que podían escuchar su voz. Y todos los profetas fueron intercesores. A mí eso es la prueba más grande que uno es profeta. Si encuentra a alguien que dice que es profeta, miro a su vida. Si no son intercesores, creo que no son profetas. Si son intercesores, quizás. Pero si no tiene este corazón, no lo creo.
tuvieran que tener una relación tan íntima que, como en el caso de Ezequiel, Dios no le permitió lamentar la muerte de su propia esposa. Tuvo que mantenerse pegado con Dios. ¿Suena duro? Sí. Sí, es duro. Es duro ser profeta. Ezequiel 9:8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu favor sobre Jerusalén? Aquí lo vemos, clamando por Jerusalén. Lo vemos intercediendo por el pueblo. Eso es muy común por ellos. Y también eso de capítulo 24. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de sus ojos. Eso es Dios hablando a Ezequiel, hablando de su esposa cuando ella murió. No endeches, ni llores, ni corren tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Qué duro, ¿eh? No podía llorar cuando su propia esposa murió. ¿Por qué? Porque a mantenerle o a enfocarle en la muerte de su esposa, esto quiere decir que su enfoque es ahí, no está en Dios. Tuvo que mantener su enfoque en Dios. ¿Por qué lloramos cuando alguien se muere? ¿Lloramos por ellos o lloramos por nosotros mismos? Pues por la verdad lloramos por nosotros mismos. Que nos sentimos porque nos dejaron. Pues si un creyente se muere, sabemos que ellos están en el cielo. ¿Por qué debemos llorar? Debemos celebrar. Ya ganaron. No, lloramos por nosotros mismos. Yo recuerdo el caso de una mujer que se llama Ruth Heflin. Una mujer muy poderosa en Dios, bien amplio también. Y esta mujer tuvo ministerio en los Estados Unidos, en el estado de North Carolina, y también tuvo en Jerusalén. Y ella estaba en el avión viajando hacia Jerusalén cuando su papá falleció. Y ella recibió en camino esta noticia. Y se fue al baño para llorar. Y allí en el baño Dios le habló. Y le regañó por llorar. Y dijo: pero mi papá acaba de morir. Ya no lo tengo. Ya está perdido. Y Dios dijo: no está perdido. Yo sé dónde está. Y Dios mandó a esta mujer: danza. Pero Dios danza. Ella tuvo el hábito, ella tuvo en su oficina, en los dos países, tuvo en su oficina un mapa del mundo hecho en el piso. Y danzó cada día sobre este mapa como un acto de guerra espiritual. Y Dios le mandó danzar delante de él, aunque su papá acaba de fallecer. ¿Una palabra dura? Sí, una palabra dura. Pero a través de cumplir con esto, a través de obedecer a Dios, se libró su corazón, se libró su alma. No tuvo que mantenerse llorando, no tuvo que mantenerse triste. Ya se libró. Hay varias maneras y áreas de profecía. No toda la profecía es igual. Hay unos asuntos diferentes por cuales los profetas profetizaron. Como el Mesías, hay varios, más que todo conocemos Isaías por eso, pero no fue el único que habló del Mesías. La segunda venida del Mesías, un llamado a arrepentimiento. Eso probablemente de toda la profecía es el tema más común. También los últimos días y también mostrando los planes de Dios. Como hemos leído en Isaías 48, Dios nos muestra sus planes para que cuando sean cumplidos, sabemos que este fue Dios. Aunque los libros proféticos son llenos de advertencias, especialmente en contra del pecado, también contienen lecciones por la vida. Muchas buenas lecciones que podemos aplicar directamente a nuestras vidas.
Vamos a hablar de la responsabilidad que tuvo los profetas, ¿ok? Números 12:6, eso es de la ley. Y él le dijo, oye ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él. Entonces Dios estaba claro, si hay profeta voy a hablarle a través de sueños y visiones, ¿ok? Deuteronomio 13, los primeros versos. Cuando se levantaré en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y servimos a ellos, ¿ok? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tan soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si améis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y él temaréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y que te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarle del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese. Y así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, aunque la profeta nos da palabra, y se parece como es una palabra verdadera, si la profeta nos dice, hacemos eso que no es de Dios, no lo hacemos, seguimos Dios. Otro lugar, Deuteronomio 18. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová y se cumpliré lo que dijo, ni aconteceré, ni es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló en tal profeta. No tengas temor de él. Muy importante. Dios quiere que seguimos a él. No seguimos la profeta, no seguimos quien dice, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Los libros de profecía son casi la mitad de los libros del Antiguo Testamento. Son divididos en dos grupos, y no me gusta esta división, pero son considerados los profetas mayores y menores. Y son divididos así por la cantidad que escribieron. Los profetas mayores que escribieron mucho y los menores poco. Pero esto no quiere decir que la obra de la profeta menor fue una obra menor. Eso es el problema que tengo con este término. Sus obras podían ser muy importantes. Ageo, que tiene un libro de 2 capítulos con 4 profecías cortas, hizo gran impacto. Entonces, cuidado por esos términos, por favor, ¿ok? Sí, la cantidad que escribieron fue mucho o poco, pero no su obra. No su obra. No toma en cuenta cuántos años profetizaron, ministraron, cuántas personas fueron impactados, nada de eso. Solamente se trata con cuántas palabras escribieron. Y había profetas mencionados en la Biblia que profetizaron, pero nunca escribieron. También, ¿ok? No todos los profetas, cabe decir eso. No todos los profetas escribieron profecías. Muchos de ellos solamente les dijo. Hay un mínimo de 30 personas llamadas profetas en el Antiguo Testamento quienes no escribieron ni un libro. Esos 30 son los que yo he encontrado en una búsqueda rápida, no en detalles, ¿ok? Por ejemplo, María, la hermana de Aarón y Moisés, dice cuando salieron del Mar Rojo, ella tomó en su mano un tambor y dice que, y María, profeta, la hermana de Aarón y Moisés, tomó en su mano un pandero y con todas las mujeres de
del pueblo danzando y cantando. Ok, dice que es profeta, pero no hay ninguna palabra de profecía escrita en toda la Biblia que salió de ella. Pero la Biblia dice que es profeta. No todas las profecías que los profetas escribieron, que los profetas escritores daban, fueron escritos. Como por ejemplo Jonás. Él está mencionado en 2 Reyes capítulo 14, verso 25, como un profeta, conocido como profeta antes que se fue allá a Nínive. Pero la única cosa escrita en su libro, el libro de Jonás, habla de su visita a Nínive y cómo Dios trató más que todo con él, con la profeta. Entonces no escribió todas sus profecías, ¿ok? Aunque los libros de la profecía son llenos de advertencias, también tienen lecciones de vida. Como cuando habla de Israel o Judá, debemos entenderlo como habla de nosotros. Somos el mismo pueblo, somos el pueblo de Dios. La humanidad no ha cambiado. La sociedad sí ha cambiado. La tecnología sí ha cambiado, pero corazones humanos son igual. Muchas veces las profecías hablan de una cosa para mostrar una verdad de otra cosa. Entonces tenemos que verlo por la manera más ancha de entendimiento. Hay mucho simbolismo. Por eso luchamos para entender la profecía, porque hay tanto simbolismo. La Biblia, aun la profecía también, no está escrito por el mundo ni la iglesia, sino por el remanente. Los remanentes no son la iglesia, los remanentes son los que son los más pegados a Dios, los fanáticos. Y a ellos la palabra profética, aunque es duro, les da gozo. Pero a los rebeldes la palabra de profecía son duro y amargo. Oh, eso es demasiado. Pero los que son de remanente miran estas palabras y dicen, oh, qué bueno, que Dios es un Dios justo. Ezequiel 2:10, 9:10. Y miré, y aquí una mano me fue enviada. Y en ella había un rollo del libro. Y extiéndolo delante de mí. Y estaba escrito delante y detrás. Y había escritos en los endechas, y lamentaciones, y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. Pero acaba de decir que fue lleno con malas cosas. Pero su boca, miel. ¿Por qué? Fue de remanente. Isaías 7, verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora a encontrar de Acaz fue el rey, tú y Ser de Jasub, cuyo nombre quiere decir un remanente volverá. Tu hijo, al extremo del acueducto de estanque de arriba, en el camino de alrededor del levador. Quiero hablarles ahorita de otra cosa acerca de los profetas. Y este verso que acabo de leer es de donde Dios abrió mis ojos a ver estas cosas. Hay cosas que la Biblia nos enseña no tanto por las palabras de enseñanza, sino por el ejemplo, como esto. Hay un grupo mencionado allá en el Antiguo Testamento y son mencionados 10 veces como los hijos de los profetas. Algunas traducciones dicen, en vez de eso, dicen la escuela de los profetas. Es igual. Los hijos de los profetas fueron los profetas jóvenes, llamados para ser profetas, quizás no todavía practicando, bajo disciplina, bajo entrenamiento. Ellos vivieran con los profetas que estuvieran practicando por el propósito de recibir de ellos, de aprender de ellos, para que ellos podían llegar a ser listos para ministrar. Cualquier ministerio necesita entrenamiento. La profeta lo necesita.
Pero la razón por qué estoy sacando eso es que veo algo aquí, un principio bíblico que hemos dejado en el cuerpo de Cristo. Y este principio es el principio de lo que se llama la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es uno que es un padre espiritual al otro. Y yo, por la verdad, yo prefiero usar en vez de la palabra padre, yo prefiero usar la palabra papi. Dos razones. Porque en la iglesia católica tienen los sacerdotes como padres, número uno. Y número dos, en el mundo hay dos cosas. Hay el padre y el papi. Cualquier varón que dona la semilla a la mujer puede ser padre, pero no es un buen papi. El papi es el que juega con sus niños, que anda con sus hijos, que les enseña, que les entrena, que les prepara. Está involucrado en sus vidas. En el cuerpo de Cristo hemos usado el término padre espiritual por uno que gana otro por Cristo. Pero por la verdad, eso no es un papi. Quizás es un padre, pero no es un papi. Yo prefiero usar papi porque yo creo que el concepto es así. Estar involucrado en la vida de ellos. Muchos teólogos piensan que el nombre de hijo fue un mensaje a los atacadores. Probablemente fue así. No estoy de desacuerdo. Pero la cosa es eso. Y no hay evidencia que Isaías se casó o tuvo hijo hasta el capítulo 9. Y hemos leído eso del capítulo 7. Entonces, quizás fue soltero todavía en este tiempo. Quizás no tuvo hijos. Y si eso fuera el caso, este hijo fue un hijo espiritual, no un hijo natural. Y fue común que los profetas y otros ministros llevaran sus hijos espirituales junto con ellos cuando fueran para hacer algo. Mira a Cristo. Anduvo por 3 años con sus discípulos como hijos espirituales, andando con él, aprendiendo su ejemplo, aprendiendo de su vida, preparándose para sus ministerios. Como he mencionado, hay 2 veces donde se refiere a los hijos de los profetas en la Biblia. Pablo habla de este asunto en el 1 Corintios capítulo 4. Se dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Entonces tuvo esta actitud, ustedes son mis hijos, quiero que me sigan, quiero sembrar en sus vidas y quiero que reciban lo que tengo. Es típico que referimos a uno como padre y otro en la iglesia cuando les ganó por Cristo. Les he mencionado eso. Pero muchas veces eso es todo lo que se hace. Ya ganó, deja al pastor para que le entrene. No es un buen papi. 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee por los suyos, inmediatamente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿No es eso? No proveer por ellos. Hay más de provisión que solamente las finanzas. El concepto de provisión es en todas las áreas de la vida. Entonces, a ser involucrado, ¿ok? Hay muchos ejemplos bíblicos de este concepto de la paternidad espiritual. Moisés y Josué, Jesucristo y sus discípulos, Elí y Samuel, todo el sacerdocio aránico, los padres enseñaron a sus hijos, Pablo y Timoteo. Y mi favorito es Elías y Eliseo, porque yo creo que Elías y Eliseo nos da un retrato lo más claro de esta relación. Vamos a ver ellos. Voy a empezar. 1 de Reyes, capítulo 19. Hemos leído de 1 de Reyes 19 hace rato, hablando de cómo Dios habló a Elías, a la profeta, pero más adelante en el mismo capítulo dice así, a Jehú, hijo de Nimsi, unirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Amameloja, unirás para ser profeta en tu lugar. Partiendo él, Elías, de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que arabe con 12 yuntos delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, Dios le ha mandado ungirlo
¿Cómo lo hizo? No por derramarle aceite, sino por echar su manto sobre Eliseo, perdóname. No sé cómo funciona, pero es bíblico, lo vemos aquí, lo vemos en Hechos, que el manto de oración funciona como la caja fuerte por la unción de uno. Y así ungió a Eliseo, ¿ok? Entonces, dejando él, eso es Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él, Elías, le dijo, ve, vuelve, ¿qué te ha hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estas tres palabras son muy importantes. Un parte de ser un buen hijo espiritual es servir al Padre espiritual, a Papi. ¿Para qué? Para aprender cómo servir a Dios, para aprender cómo servir al pueblo de Dios. Todos sabemos que la palabra ministro quiere decir siervo, pero muchos actúan como es jefe en vez de siervo. Aquí aprende cómo servir. Él lo aprendió siguiendo Elías y sirviendo a Elías. Pues entonces no vemos nada más de estos dos por un rato hasta que termina el primer libro de Reyes y se empieza el segundo libro de Reyes. Y aquí en el primer capítulo es el último día que Elías anduvo aquí en el mundo. Y los dos, Elías y Eliseo, fueron viajando. Y mientras que caminaron 3 veces, Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, me voy para allá. Y 3 veces Eliseo respondió a Elías, vive Jehová y vive tu alma, donde tú vas, me voy. 2 veces un grupo de los hijos de los profetas vinieron a Eliseo para decirle que Elías sea quitado de él. Y Eliseo respondió a ellos, sí yo sé, cállate en paz. Entonces, eso es el último día. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Pues se anduvieron así y llegaron al río Jordán, y eso fue la segunda vez, la tercera vez que Elías dijo a Eliseo, quédate acá, me voy para allá. Y la segunda vez que los profetas, hijos de los profetas vinieron a Eliseo, y Elías tomó su manto, lo dobló, pegó las aguas, y las aguas se partieron. Y los dos salieron al otro lado. Y aquí al otro lado, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él, Elías, le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ok, tengo que definir eso. Si me vieras cuando soy quitado de ti. Oh, sí, te veo allá lejos. Ah, ya. No, eso no es el concepto. Si me ves ojo a ojo. Todos los padres conocen eso. Cuando tiene un hijo que ha hecho malo, ¿qué dice el padre? Mira mis ojos. ¿Y qué se hace el hijo? No se puede. ¿Por qué? Pues ha hecho en contra del papi. O ha hecho en contra de mami. Pero por eso no puede mirarles a sus ojos. Es igual como adultos, aunque podemos pretender un poco mejor que los hijos chicos. Si hemos hablado malo en contra de uno, no lo podemos mirar ojo a ojo. No podemos estar así, no somos cómodos. Entonces, por decir, si mires, está diciendo, si mantengas ojo a ojo, si mantengas de acuerdo conmigo, si mantengas una buena relación conmigo, si mantenemos de mismo corazón, cuando soy quitado de ti, todo lo que tengo es tuyo. Eso es muy importante y muy, muy más fuerte. Eso es lo que estaba diciendo. Pues a saber que su patrón se ha quitado de él, pues muchos se dicen, bueno, ya me voy, ya es mi tiempo. No, Elías quiso quedarse, o Eliseo quiso quedarse con Elías hasta el último momento. A recibir todo lo que podía recibir de él, a conocerle mejor,
No quiso ser ausente si Elías dio algo importante o si Elías hizo algo importante. Quiso estar. Hoy en día muchas veces los que se sienten llamados al ministerio, pues se levantan en rebelión en contra de su pastor y se van en rebelión. Pues lo que está nacido en rebelión no puede ser bendecido. La Biblia nos dice que la rebelión es igual como el pecado de hechicería. 1 Samuel. Entonces, es necesario mantener esta relación para recibir todo que puede recibir. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu de Elías. ¿Qué es eso? Muchos hablan de eso, que Eliseo quiso el doble unción, pero no lo pidió doble porción de su espíritu. El doble porción fue un derecho del primogénito. Si un varón se murió, su herencia fue dividida entre sus hijos. Si había 4 hijos, lo dividieron en 5 partes. Cada hijo recibió una parte y el porción extra fue dado al primogénito. Entonces el primogénito recibió 2 porciones, la doble porción. Y por decir eso, Eliseo estaba diciendo, yo soy el primogénito, quiero lo que pertenece a mí. Entonces vemos que sí lo recibió. Por un ejemplo, había doble el número de milagros hechos a través del ministerio de Eliseo que había hecho a través del ministerio de Elías. Recibió 2 unciones. La unción que recibió cuando Elías le bendijo, cuando le llamó, pero también por recibir directamente de Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué estaba pasando aquí? No sé si Dios lo echó o Elías lo echó, pero cuando Elías fue llevado en este carro de fuego, su manto de oración se cayó a Eliseo. Recuerdas, Elías había vestido en piel de camello, pelo de camello, no piel, pelo de camello. Su manto de oración fue hecho de pelo de camello. Se cayó su manto y le agarró Eliseo. Uno de los derechos del primogénito fue para recibir el manto de su papá. Yo recuerdo, el manto es la caja fuerte por la unción. Entonces así recibió la unción de Elías. ¿Y qué dijo los hijos de los profetas? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vio que la unción de Elías ya estaba sobre Eliseo. Por recibir esto, recibió unción, recibió su puesto como profeta principal, como padre de los otros hijos de los profetas, porque el primogénito llegó a ser como padre a sus hermanos. También recibió autoridad, puesto. Hay mucho que recibió por recibir este manto. Fue, en vez de solamente ser este profeta como el hijo del profeta, ya la profeta. Y los otros le aceptaron de inmediato, ya. Miren, dice, y se prostraron. ¿Por qué? Porque supieron que ya Eliseo fue su nuevo líder. Lo aceptaron así. Entonces, ¿qué hay de importancia de eso a nosotros hoy en día? Una cosa que yo veo pasando mucho en el cuerpo de Cristo es que cada generación espiritual tiene que empezar de nuevo. El fundamento ya está hecho. El fundamento es Jesús y su obra ya en la cruz.
Pero cada generación está edificando la primera planta. ¿Por qué? Porque no están edificando encima de la generación espiritual interior. ¿Qué pasaría si cada generación podría construir encima de la generación interior? Si mis hijos espirituales podrían construir encima de mi trabajo y mis nietos encima de eso, pues se levantará muy más rápido el cuerpo de Cristo. El conocimiento, revelación, unción, obras, lo que sea. Pero lo que tenemos hoy en día es que cada generación está empezando por nuevo. ¿Por qué? No estamos pasando de generación a generación. Básicamente es así. Entonces creo mucho que hay una importancia en hacer eso. Yo tengo una costumbre personal, es muy raro, creo que nadie otro lo hace. Los pastores que son mis hijos espirituales, y tengo varios, les doy mi manto. Yo he dado varios mantos a través de los años, pero tiene que ser un manto que ha sido mío, que yo he usado ministrando, para que mi unción se quede sobre el manto. Y como parte de ser mi hijo, reciben mis mantos. Bueno, uno que ya recibió mi manto, ha recibido de mi unción, ¿correcto? Muy bien. 3 de mis hijos espirituales ya han escrito libros. De los 3 nunca pensaron de escribir hasta recibieron esto. ¿Por qué? Han recibido de mi unción. No entiendo cómo funciona, solamente entiendo que funciona. Mi meta en mi vida es derramar todo lo que soy adentro de mis hijos espirituales para que ellos puedan derramar a sus hijos espirituales. Ya tengo un nieto que tiene uno de mis mantos. Recientemente estuve en Colombia y un hijo me pidió que le trajera un otro manto porque quiso dar el manto que ha recibido de mí, que él ha usado, a su hijo en el ministerio. Entonces ya tengo un nieto que tiene manto mío. Otra vez, multiplicación. Estamos esperando ver esta multiplicación. Mi gozo será cuando mis hijos van más allá que mí. Eso es lo que quiero ver. Creo que este sistema, si adaptamos, no tanto por el manto, eso es algo simbólico. Si podemos agarrar este concepto de la paternidad, de ser papis espirituales, y como papis espirituales derramamos a nuestros hijos espirituales que reciben de nosotros y multiplican lo que les damos, vamos a ver una multiplicación explosiva en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Eso es lo que quiero ver. Y creo que eso es una cosa que la iglesia necesita, que el mundo necesita, que no hemos tenido porque no hemos seguido este ejemplo bíblico. Pues una pregunta que tengo para ustedes. En efecto, 2. ¿Quién es tu papi espiritual? Si no lo tiene, pregunta a Dios quién debe ser. Y el otro es quién son sus hijos, porque todos debemos tener hijos también. Si no, búscalos. Pregunta a Dios quién debe ser mi hijo o quiénes deben ser. Yo tengo varios. Es un gozo mío. Pues, ¿quieren con esas preguntas? Pregunta al Señor. Pregunta al Espíritu Santo. Y obedece lo que Él le dice, ¿ok? Pues entonces vamos a terminar con esta lección. Hasta la próxima vez. Seguimos con los profetas. Vamos a hablar acerca de Isaías. Quiero mostrarles mucho en Isaías acerca de los versos mesiánicos. Y de allá adelante, continuando con este serie sobre el Antiguo Testamento, espero que ha sido de bendición y será de bendición a ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Amén.